y con el apoyo de expertos internacionales del Hub, lidera el proceso de implantar la figura del facilitador en Bulgaria. E Inés ha estado trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, especialmente aquellos con discapacidad intelectual, desde el año 2002 en España. Desde el año 2012 es la coordinadora del Departamento Jurídico en Plena Inclusión España. Ha trabajado también en informes y proyectos vinculados con los derechos de las personas con discapacidad, en la litigación estratégica y también en programas de concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad. También es árbitro en el Consejo de Arbitraje y también enseña en la Universidad sobre Derechos de la Discapacidad. Y presentaré al doctor Kim después de oír las presentaciones de María y de Inés. Así que, María, adelante, por favor. Hello everyone, and first, Hola a thank you for todos. the invitation. En primer lugar, gracias por la invitación. Really honored, and I do hope Es un that auténtico the honor y Bulgarian espero que experience will la experiencia help not búlgara only the countries that now ayude no gather and únicamente a los organize these países events, but also que han organizado el all evento, the sino others that will también be watching the a todos recording. los demás que van a estar viendo después la Now grabación. let me tell you our story and how everything began and how Me did we gustaría pilot empezar a explicar the cómo empezó scheme. todo First, y if you cómo can organizamos please go to the first este slide. sistema. Si podemos ir First, a I'll la... start Bueno, vamos a with empezar con cómo empezamos a little bit about a national context. pero voy a Yes, primero thank you. explicar un poco el contexto nacional. Primera diapositiva, por So favor. about our Gracias. national context. In Sobre el Bulgaria, contexto we nacional, en ratified Bulgaria the Convention on the Rights of ratificamos Persons with la Disabilities in Convención de los Derechos de las Personas 2012, con Discapacidad en el año which was kind 2012, of like a long time ago. Yet, que fue hace ya we mucho tiempo. still have Sin embargo, active institutes like guardianship. seguimos con We algunas have instituciones tradicionales. forensic expertise on witness Tenemos credibility, insanity defense, and peritos competency to stand trial. específicos We also have con forced respecto a la competencia. hospitalizations and También tenemos medicalizations, hospitalización also forzada, mandatory and medicalización compulsory forzada. También treatment. tenemos Just to give the tratamientos picture, which is obligatorios y forzados. Simplemente por basically dar una we have imagen, everything tenemos which kind of paved the way básicamente todo to lo que injustice treatment and to puede llevar a un almost tratamiento injusto y access to justice for persons with al disabilities no in acceso a la Bulgaria. justicia para personas con discapacidad en Bulgaria. So throughout the years, there were many A lo largo de los researches and años reports ha habido by muchas mostly by investigaciones y muchos NGOs, informes llevados a cabo principalmente including por our work ONGs, on the matters of access incluido to justice. Since nuestro trabajo sobre el 2020, acceso a la justicia we desde el año started doing 2020, these researches, extensive cuando researches empezamos a llevar a cabo and estas reports investigaciones e informes on access to justice of victims with sobre el acceso a la disabilities justicia and de las later víctimas con on discapacidad y defendants with luego disabilities. And all también these para researches acusados con through the discapacidad. Y todas years, estas they investigaciones a lo were largo de los años constantly ending with the same recommendations, with the same findings, and namely that acaban con los mismos hallazgos, ¿no? Y las mismas recomendaciones. Y eran principalmente que las personas con discapacidad got in touch in any way with the justice system, que entran en contacto de alguna manera they con all cualquier shared tipo de that they actores didn't judiciales, understand todos almost comparten que anything that no was going eran on capaces de during the entender prácticamente nada de proceedings. lo que ocurría durante los procedimientos. So De modo que prioritizing our efforts towards dar prioridad a nuestros esfuerzos ensuring access to justice for persons para with asegurarnos el acceso disabilities and a la standing justicia de up las for personas their con rights, discapacidad we y defender realized sus that derechos, communication is por hacer nos dimos one of cuenta de que la the comunicación first es priorities that we need una de las primeras to go prioridades que for. The debemos communication is the first thing that needs to be abordar. La validated, comunicación es lo primero que hay que so we validar can go further in para protecting poder luego seguir all the other rights. avanzando y Of seguir course, protegiendo el resto de derechos. Evidentemente, it's a long and multiple battles. hay The battle múltiples barreras. is long and the fronts are multiple, and Hay muchas this barreras is a y battle en that distintos needs frentes. Esta es to sin be duda taken on una batalla alongside que with
hay que llevar a cabo junto con la lucha de la contra la lucha de la abolición y bueno, con todas las defensas y todos los tratamientos forzados, ¿no? Que ya he mencionado anteriormente. Así que con respecto a la comunicación, en esta investigación también vimos, aprendimos cuáles eran las prácticas en Inglaterra y el sistema de los facilitadores judiciales que ya tenían desde hacía bastante tiempo. Y afortunadamente para nosotros, estaba regulado y con una configuración muy explícita, de forma que empezamos desde ahí. Antes de ello, he de decir que en Bulgaria ya teníamos algo de experiencia con el papel del facilitador alrededor de 2018, cuando tuvimos un par de jueces. Tenemos un juez, de hecho, en particular, que tuvo varios casos de personas con discapacidad que fueron internados en distintas instituciones y era algo muy nuevo, pero el juez exploró si, bueno, la voluntad de estas personas, si querían estar en estas instituciones o si querían estar en algún otro sitio. De forma que tuvimos este juez que estaba dispuesto a ir un poco más lejos y aplicar los principios de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y este juez también involucró a distintos expertos para ayudar en estos casos y poder entender cuál era la voluntad de estas personas. Así que involucró a logopedas, a psicólogos, creo que también trabajadores sociales, un equipo mixto para explorarlo. Así que fue un trabajo de comunicación, pero también para apoyar la toma de decisiones e incluso más cosas. Después de ello, después de estos años, solamente tuvimos algunos pocos casos con jueces con un pensamiento progresista que se preocupaba por los derechos de las personas con discapacidad y que ayudaron a este modelo de añadir a distintos expertos para ayudar con la comunicación. Y otra ONG en los últimos años también se ha centrado en la evaluación individual, se ha centrado en organizar algunos proyectos piloto de esta evaluación individual para poder evaluar un par de aspectos del comportamiento de las personas con discapacidad para poder mejorar el acceso a la justicia. Así que aquí de nuevo estamos hablando de apoyo también, apoyo práctico necesario para tener acceso a los tribunales desde el punto de vista logístico y también con respecto a la comunicación. Así que en Bulgaria, en el pasado probablemente ya hemos tenido 6 o 7 años en los que se han tomado pequeños pasos gracias a distintos actores que han dado estos pasos en camino a organizar un sistema de facilitadores, ¿no? Más claro. Y en el año 2022 me reuní con las personas del Hub y allí pude entender que no es que hay muchos más países y con su apoyo
económico y con su experiencia, empezamos a organizar un sistema que pudiese funcionar aquí en Bulgaria. Y lo que hicimos, en primer lugar, fue acercarnos a los jueces que ya tenían algo de historial, ¿no? Con ello, básicamente con los jueces progresistas, tal y como los llamamos aquí en Bulgaria. Nos acercamos a ellos para ver cómo se sentían con respecto a este papel, ¿no? De organizar este sistema. Y también nos pusimos en contacto con aquellos logopedas que ya habían estado involucrados en estos casos anteriores. Así que hicimos esta preparación, esta investigación para explorar un poco el terreno y ver qué era posible hacer, porque seguimos sin tener ese marco legal, ¿no? De forma explícita, pero hablaremos de ello un poco más adelante. Bien, llevamos a cabo este esfuerzo creando este pequeño equipo. Nos pusimos en contacto con estas personas y junto con el hub profesional de los expertos del hub, decidimos iniciar la formación, pero al mismo tiempo hicimos una pequeña tormenta de ideas para ver si podíamos empezar con ello, si podíamos hacer un piloto de iniciar este sistema si bien no teníamos un marco legal explícito, no teníamos una regulación explícita. Así que afortunadamente resultó que hubo otros países, como por ejemplo México, que estaban aplicando este sistema sin esta normativa explícita. Así que buscamos e investigamos cuáles eran los marcos legales y las provisiones legales que existían en otros países para fundamentar estos sistemas, y analizamos nuestra legislación para encontrar las mismas provisiones legales y de esta forma poder implantar el sistema. Y afortunadamente teníamos algunas provisiones bastante parecidas que nos proporcionaban este acceso y nos daban la luz verde para poder seguir con el sistema. Y con respecto a la formación, bien. Vimos que vimos que era necesario para empezar y continuar con ello, y dijimos, vale, de acuerdo, vamos a ir con la formación. Así que hicimos algunas contrataciones y con la ayuda de los logopedas, los dos logopedas, con su ayuda fuimos capaces de encontrar a otras 3 personas con experiencia, que habían experiencia en logopedia, y conseguimos incorporar a estas personas al equipo y fijamos una fecha para el comienzo de la formación. Y un experto del hub en aquel momento, con su ayuda, ella es facilitadora certificada en Inglaterra. Con su ayuda, de hecho, ella fue nuestra formadora. Y hicimos una formación de 6 meses de estos 5 logopedas, y
Primero vino solamente 3 días y vino aquí a Bulgaria. Después seguimos con formación en línea y terminamos con la formación después de este periodo de 6 meses. A final de año terminamos con la formación. De nuevo con una visita en persona un par de días más. Y la formación fue, bueno, sobre todo un reto para la formadora, porque no tenía únicamente que formar a las personas sobre el trabajo de ser un facilitador, sino que también tenía que formarles con respecto al sistema, ¿no? Y comparar constantemente ambos sistemas y entender cómo se podía aplicar un sistema parecido, bueno, cómo el sistema que existía en Inglaterra y en otros países podía funcionar y encajar en nuestro sistema judicial aquí y en lo que tenemos de normativa y de limitación y las oportunidades también. Así que no solo estuvo ella, también teníamos abogados de nuestro equipo que le enseñaron a los logopedas, bueno, les formaron y les explicaron cómo funciona el sistema jurídico búlgaro, que es una parte muy importante. Y no solo eso, sino que además también fuimos a los tribunales con el grupo para asistir a algunos casos reales para que pudiesen aprenderlo mejor y debatimos con los abogados, con los jueces, con los fiscales y creo que fue muy útil para el grupo. Y ahora si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría hablar sobre cómo se organizó el sistema y cómo funciona en Bulgaria. Sí, gracias. Así que nuestro sistema, sí, probablemente se parece mucho a lo que pasa en Inglaterra, evidentemente con respecto a... Bueno, pero he de volver a recordar que no contamos con la normativa, así que aquí se puede complicar un poco. Pero con respecto al proceso, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo? Le llamamos facilitadores de comunicación, que es lo que hemos elegido aquí para nuestros intermediarios. Y bueno, esto viene evidentemente de otros países que ya han criticado un poquito los nombres que habían elegido ellos para este sistema, así que hemos elegido facilitador de comunicación. Así que nuestro facilitador de comunicación, lo que hacen es cuando se les... bueno, comparado con lo que ocurre en Inglaterra, son expertos, así es como lo organizamos. Y bueno, de forma que son expertos independientes, no son peritos, ¿no? Sino expertos independientes. Y los tribunales tienen derecho a incluir a estos expertos cuando es necesario para que el tribunal procese mejor el caso. Así que nuestros facilitadores de comunicación de aquí no están registrados con ningún... no hay ningún registro como el de los intérpretes, así que son simplemente expertos independientes. Es una mezcla entre, bueno, entre los dos, entre el papel de perito y de intérprete. Así que, pero bueno, lo que hacen es
Cuando un tribunal o un policía o un fiscal decide incluir a estos expertos en alguno de sus procedimientos, el experto se reúne con esa persona y él o ella evalúa no únicamente la comunicación y las habilidades de la persona, sino que además también analiza un poco el entorno y todas las barreras del sistema, que pueden ser esas barreras para el acceso de esa persona a la justicia desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Para que la persona pueda comunicarse. Así que hacen esta evaluación y hacen esta evaluación, lo incluyen en un informe que facilitan al tribunal o a cualquier otra parte involucrada, a la policía o al fiscal, a cualquiera de las partes que les haya solicitado su ayuda. Y al final también hacen estas recomendaciones sobre si van a ser necesarios o no durante el procedimiento. Así que, de nuevo, es decisión del tribunal o de la policía o del fiscal el que les haya nombrado. Da igual cuál sea la recomendación, pero depende de ellos decidir si el facilitador de comunicación tiene que estar luego en el resto del procedimiento y apoyar a la persona en la comunicación en tiempo real. Así que, vale, aquí tenemos la evaluación, el informe, básicamente los 3 puntos del proceso. Y al final también apoyo sobre el terreno. Bien, ¿cómo lo hacemos? Tenemos una página web con un sistema en el que tenemos una especie de aplicación que la persona que está en el sistema judicial tiene que rellenar y ponerse en contacto con un facilitador. Lo más interesante aquí es que empezamos así, pero luego muchas personas empezaron a ponerse en contacto con nosotros y a pedirnos números de teléfono y nos decían que estaban experimentando algunos problemas rellenando los formularios. No es que sea difícil, sino que creo que es algo específico en nuestro país y somos un país muy pequeño y seguimos haciendo gran parte del trabajo por teléfono, la verdad. Y así que ampliamos un poco el sistema para ponerse en contacto por teléfono. Y a ver algo sobre los como del trabajo. Lo que hemos hecho ha sido tenemos 10 o 12 principios, pero solamente voy a señalar 2 de ellos que son muy importantes. Y uno de ellos es el consentimiento de la persona con discapacidad que va a recibir ese apoyo. Y me refiero a 2 cosas principalmente. Tenemos que conseguir el consentimiento de la persona para saber si aceptan el ser evaluados, es decir, para empezar a trabajar con el facilitador de comunicación y proporcionar esta evaluación. Esta es una de las fases en las que se solicita el consentimiento y luego, si esta persona quiere tener este apoyo por parte del facilitador de comunicación,
Y here is something, a principle that is very bueno, important. es un principio que es muy And importante of para course, nosotros. Y impartiality. evidentemente la imparcialidad Impartiality, the other very important principle of their work. They they y they esa focus imparcialidad que es these muy importante para el experts. They trabajo focus only on communication. Okay, se they centran solo en la they comunicación, ¿de they don't acuerdo? express any opinion No or expresan su try to opinión understand o ni intentan more entender from the legal nada case, from the más court case, from the del caso, proceedings. They focus on del communication, and procedimiento. also Se centran en la they comunicación don't y engage in any kind of therapy no se or involucran en any ningún other tipo de kind of terapia support for this ni en person ningún otro tipo de apoyo para esta in persona. order exactly Para, because they to stay impartial in their work bueno, para with the poder mantenerse communication. imparciales en esta Okay, comunicación. thank you. So if you can, ¿Vale? Muchas yes, gracias. the third Si slide, that's the legal podemos framework. pasar a la siguiente diapositiva, que es el marco I think legal. this is something that's why I put Creo que esto es more of algo, the a ver, por provisions eso he puesto here las in disposiciones these generales slides. aquí, en estas diapositivas. And you can Y all look up at this. And así podemos verlas. these are basically the provisions Son básicamente las that disposiciones that are enforceable here in our country. que son aplicables aquí en There nuestro are the país. general provisions, Son provisiones but bastante we generales, use pero them when we las convince the solemos factors utilizar, to use bueno, cuando convencemos a las partes to use involucradas comfortably en el and sistema engage with communication para facilitator. We convince poder them involucrar al facilitador. with Bueno, these cuando provisions. tenemos que convencer, les These are convencemos con estas provisions not disposiciones. Y only estas son from the disposiciones que no CRPD, but son also from solo our de la national Convención Europea, legislation, sino también de nuestra legislación nacional. which we believe are sufficient, give sufficient framework for Que the creemos justice que dan actor un marco suficiente para estos engage agentes a de communication justicia facilitator. para contratar a Okay, and a some un things a little more. facilitador. Bueno, algo más. That's the legal framework. Esto es el marco jurídico. And the next slide, it's about Y la siguiente diapositiva just to say that in the website you will see it simplemente in es the beginning of para our decir website. que en You el can sitio web find all the lo podréis information ver al final, that I'm encontraréis talking ahí toda about la right now. There información is de an la que English estoy hablando ahora version, mismo. and there is Hay una this versión en inglés a nice y hay brief document un documento breve, pero bastante here in interesante Bulgaria. In there you sobre can el also esquema find que utilizamos aquí en all Bulgaria y these además se puede provisions, encontrar and también, se maybe pueden encontrar look todas estas for some disposiciones comparison with y your buscar legislation. también una So forma a lo mejor de advocacy. comparar con nuestro sistema. Advocacy, that's very interesting part Labor de here, incidencia o la labor de because defensa, digamos. Esta like es I una said, parte interesante porque, como he dicho, lacking the explicit dado que regulation is no very tenemos challenging. un reglamento But expreso sobre we el tema, decided that pues se complica el tema. Pero nosotros that will decidimos be another fight, another battle que esa sería otra we'll do batalla, in ¿no? Otra parallel batalla with the other que work, íbamos a but llevar that a cabo en but we paralelo. decided that we won't wait. That's a long-term goal Pero no queríamos esperar. Este es un objetivo a largo plazo. To really have explicit El poder tener realmente legislation, una legal legislación reform, so to específica, say. una reforma So legal, apart from por así these decirlo. efforts, Así que aparte de estos in the esfuerzos direction of legal reform and having que van en la the dirección de role una reforma explicitly jurídica, una reforma legal regulated, que what we regule do, de forma expresa esta we función, started lo que spreading the word hacemos first, es empezar a hacer, to digamos, un say poco that simple. de labor de difusión, de We got the concienciación. website and we started Tenemos el communicating sitio with web, every empezamos a justice actor comunicarnos in the country, con in all other otras personas que desempeñan esta misma función en otros projects países, en that otros we proyectos handle, in every other efforts, communication que, facilitators junto con otros esfuerzos, estos and the scheme facilitadores are de something that comunicación, we constantly facilitadores promote.
jurídicos o de justicia. Hemos tenido reuniones en persona, incluso antes de empezar a crear este esquema, antes de empezar a pensar cómo íbamos a hacer el esquema, nos reunimos con agentes de policía, con jueces, y hicimos mucho trabajo por correo electrónico, enviando correos electrónicos para explicar exactamente cuál es la función. Celebramos también una conferencia, todo tipo de labores de comunicación, de difusión y de concienciación que utilizamos. Estos instrumentos los utilizamos para que se conozca la figura, y esos son los esfuerzos en los que vamos a continuar poniendo cada vez una mayor intensidad en los próximos años, quizá viajar por el país, ponernos en contacto cara a cara con la mayor parte de los funcionarios de justicia para concienciarlos. Estos son los esfuerzos que hemos estado haciendo. Ya hemos sido invitados a un grupo de trabajo en el Ministerio de Justicia, un grupo de trabajo sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad, y esto entre otras muchas cosas. Y también como otras adaptaciones procesales que se están contemplando, nosotros proponíamos una disposición o una legislación, un conjunto de disposiciones, un borrador al menos, para regular de forma explícita el papel de los facilitadores de la comunicación. Y aquí he incluido un breve texto de lo que hemos propuesto. Consideramos que esta disposición debería ponerse en algún lugar junto con la de los intérpretes y los intérpretes de lenguas extranjeras y intérpretes de lengua de signos. Y evidentemente es solamente una parte, ¿no?, del grupo de disposiciones que habría que poner en práctica, que habría que introducir. Nosotros hemos preparado, también tenemos una definición de lo que es la función, que es el facilitador de la comunicación, cuando alguien experimenta alguna dificultad para comunicarse. También el resto de legislación que tiene que ponerse en práctica para la función que prevemos. ¿Y cuáles son los aliados que nosotros esperamos encontrar, y estas personas o estos organismos que adoptan tardíamente la función? Sorprendentemente, hemos descubierto que la policía fueron los primeros, los que más abiertos se mostraron a la idea, porque ellos son muy operativos, muy prácticos, muy pragmáticos. No piensan tanto en la parte de la ley, pero sí piensan en que tienen un problema, que tienen que resolverlo, que no son capaces de entenderse con esta persona y que necesitan a alguien que les eche una mano ahí. Y ellos se mostraron muy abiertos, muy positivos a crear esta función, porque les podría ayudar en todos estos procedimientos donde surgen comunicaciones dificultosas con personas. Y parece que de forma inesperada son de los que más abiertos están a la utilización de esta figura. Los jueces, aparte, dejando a un lado a los jueces progresistas, hemos encontrado muy difícil convencer a los jueces de que podría ser útil la función y la figura del facilitador de la comunicación, porque ellos temen que contratar a un especialista, que es un experto, que no está regulado expresamente en las leyes, en el ordenamiento procesal, podría acabar suponiendo que las decisiones del tribunal fueran objeto de apelación. Eso es lo que ellos temen. Por tanto, la batalla para que se regule explícitamente esta función es evidentemente un paso extremadamente importante, no exento de dificultades, y que tenemos que continuar trabajando en ellos. ¿Y luego cuáles son las perspectivas y los desafíos a corto y largo plazo? Yo diría que a corto plazo
El objetivo que tenemos a día de hoy en el próximo año es hacer esa labor de concienciación, convencer a estos agentes del sistema de justicia, convencer a todo el sistema de justicia de que no hay suficiente regulación al respecto para poder introducir un facilitador de la comunicación y que se establezca de forma obligatoria la necesidad de contratar o de contar con un facilitador judicial. Esta es la corta plazo. A largo plazo, evidentemente, tenemos la reforma jurídica. Y por último, pero no por ello menos importante, lo que es un desafío importante es la motivación del equipo, la motivación del equipo de facilitadores de la comunicación, que ahora están en una posición tanto rara debido a que aunque se les paga con cargo al presupuesto, pero solamente si son designados. Por lo tanto, están esperando a que estos agentes, estos actores del sistema de justicia decidan empezar a recurrir a ellos, que se valide sus experiencias y sus conocimientos. Y yo diría otro desafío que a menudo nos encontramos tiene que ver con cómo vamos a hacer que este esquema siga cumpliendo el CRPD, porque no tenemos estándares, no tenemos normas, no tenemos regulación. Así que hemos decidido tener una supervisión por parte de los formadores y de los expertos del Hub, que son quienes tienen la experiencia en el uso de este esquema, es decir, la supervisión por un lado, y también con el grupo hemos decidido tener cada año una serie de mesas redondas que incluyan a múltiples expertos y abogados, evidentemente, expertos de fuera, expertos internacionales que tengan la experiencia de utilizar esta función para poder comentar y discutir casos, decidir cómo procedemos con la implantación de este esquema, sobre todo con la cuestión de mantenerlo el cumplimiento con la CRPD. Y en lo que respecta a recursos, si podéis ir al sitio web, veréis nuestra dirección. Ahí podéis leer prácticamente todo lo que yo he expresado hoy aquí. Y también encontraréis documentación adicional. He proporcionado también el sitio web de los intermediarios judiciales o los facilitadores judiciales a escala mundial, que es un recurso extremadamente útil. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y estaré aquí hasta el final por si acaso tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias, María. Sí, por favor, quédate hasta el final. Es muy valiente todo el trabajo que estáis llevando a cabo. Estáis haciendo un trabajo difícil, sin contar con demasiado apoyo, así que sin duda es una empresa complicada, ¿no? Y sois muy valientes. Vamos a pasar la palabra a la siguiente persona. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Voy a compartir pantalla porque tengo una presentación. En primer lugar, quería empezar dando las gracias a las organizaciones participantes por haberme invitado a este seminario. Bueno, desde Plena Inclusión, la verdad es que estamos muy interesados en todos los seminarios que se han realizado hasta ahora y agradecemos la oportunidad también de poder estar hoy aquí. Bueno, Plena Inclusión y España en general es una organización compleja y además es un
país complejo políticamente hablando o por lo menos administrativamente hablando. Plena inclusión es una confederación estatal representativa de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y tenemos federaciones, organizaciones en todas las regiones españolas. Las regiones españolas hay veces que tienen competencias en materia de justicia. Hay otras veces que no tienen competencias en materia de justicia y lo tiene el Ministerio de Justicia y además las competencias en materia de seguridad las tiene el Ministerio del Interior porque bueno, pues el Ministerio del Interior es donde está la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero además en muchas comunidades, muchas regiones hay policías locales y policías autonómicas. Bueno, plena inclusión, como digo, tiene implantación en todo el territorio nacional a través de nuestras federaciones y sus organizaciones socias. Hace años nos dimos cuenta, o por lo menos nos llamó la atención o decidimos empezar a trabajar en la indefensión que sufrían las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo en el momento en que se producía la interacción entre las características de la persona y los contextos procesales. Decir que a día de hoy, con la experiencia que tenemos, creemos que casi las dificultades son más las de los contextos procesales que las necesidades de apoyo que puedan tener las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Desde hace más de 30 años, Plena Inclusión tiene un programa de atención a personas reclusas y reclusas y nosotros tenemos un programa de atención integral donde apoyamos a las personas cuando están en riesgo, en situación de riesgo delictivo, cuando pasan por un procedimiento judicial. Este año, como veis en la diapositiva, en el 2023 apoyamos a 214 personas en los procedimientos judiciales y también les apoyamos durante el cumplimiento de la pena o medida de seguridad y también en el proceso de reinserción en la comunidad. Como os digo, como llevábamos casi 30 años con el programa, en el año 2020 decidimos realizar una investigación sobre la situación de las personas reclusas y reclusas en España. Y uno de los capítulos de la investigación iba referido a qué había ocurrido en los procedimientos judiciales de estas personas. Porque lo cierto es que si queremos hacer reivindicación, si queremos hacer incidencia, pues necesitamos datos y necesitamos datos fiables, ¿no? En esta investigación que realizamos con una universidad, examinamos 743 procedimientos judiciales y comprobamos que la discapacidad había sido tenida únicamente en cuenta en el 31,5% de los casos, pero además, cuando examinamos cómo se había tenido en cuenta o en qué momento del procedimiento se había tenido en cuenta, vimos que en España, al menos en ese momento, no se tenía en cuenta para cumplir el artículo 13 de la Convención, que España había firmado en el 2007 y aquí entró en vigor en mayo del año 2008. Como digo, no se tenía en cuenta para garantizar la participación de la persona en el procedimiento, sino que se hacía para valorar si había circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ya fueran atenuantes o eximentes, para ver si había que aplicar una pena privativa de libertad o una medida de seguridad, ¿no? También las organizaciones de plena inclusión atienden a víctimas con la figura del facilitador, que es como le llamamos en España, desde hace también más de 10 años, ¿no? Aquí tenemos algunos datos de un estudio que se hizo sobre jurisprudencia y podemos comprobar pues, de
la vulneración de derechos que sufren las víctimas durante el procedimiento, ¿no? Es interesante el bullet, el apartado que dice que en las declaraciones de las víctimas no se hizo ninguna adaptación en el 81,4% de los casos, que tampoco se proporcionó personal de apoyo en la mayoría de los casos, solamente de forma residual, y que la prueba preconstituida únicamente se utilizó en el 31,2% de los casos de abuso y en el 16,6% de los casos de víctimas de agresiones sexuales. Este estudio va solo dirigido a víctimas de delitos contra la libertad sexual, pero no sirve como ejemplo de esta indefensión, y además, yo no sé en otros países, pero aquí en España es mucho más difícil conseguir alegar la indefensión de las personas acusadas o de las personas presuntas autoras de delitos que de las víctimas, y de hecho tenemos un estatuto de la víctima del delito desde hace bastantes años, pero aún así los datos nos siguen diciendo que hay mucha indefensión, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos empezar a trabajar, ¿no? Nuestros objetivos eran lograr el reconocimiento legal de los ajustes de procedimiento y como un ajuste de procedimiento más la figura del facilitador. Además, teníamos que hacer a los operadores jurídicos conscientes de las situaciones de indefensión que sufrían las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo durante los procedimientos judiciales, porque hasta ese momento lo que comprobábamos era que las personas pasaban sin ser detectadas por el sistema judicial o el sistema policial, y además cuando la persona participaba en un procedimiento, los operadores jurídicos no tenían conciencia de las dificultades que afrontaban las personas al interactuar con ellos. También queríamos que los operadores jurídicos, como establece la Convención, se capacitaran, fueran conscientes de que necesitan capacitación en esta materia, y además que fueran nuestros aliados durante el procedimiento de reivindicación. ¿Cuál era el rol que queríamos que tuviera Plena Inclusión? Hasta ese momento, Plena Inclusión somos una organización muy grande y conocida en el ámbito de los derechos sociales, de las prestaciones sociales, del ámbito del mundo de lo social. Pero es verdad que en el ámbito jurídico, de los operadores jurídicos, en ese momento, cuando empezamos a trabajar esto, a lo mejor casi hace 10 años, no teníamos un reconocimiento o no éramos conocidos por los operadores jurídicos, y nuestro deseo era posicionarnos como expertos y como referencia para el resto de stakeholders o de grupos de interés en la materia. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues para alcanzar ese estatus de expertos, y que eso nos hiciera que nos tuvieran como referencia a la hora de actuar, pues decidimos que era muy importante el también generar esa conciencia y que fuéramos nosotros, ¿no? Conciencia sobre qué eran los ajustes de procedimiento y qué era la figura del facilitador. Entonces hasta el año 2018, hasta la actualidad, empezamos a trabajar en cuadernos de buenas prácticas sobre ajustes de procedimiento que difundimos a todos los operadores. También en el año 2018 sacamos un documento sobre la persona facilitadora en los procedimientos judiciales. En el año 2020 publicamos la investigación de A cada lado. En el año 2022 publicamos un informe sobre el impacto que tiene la facilitación en la administración de justicia, no ya en hablar también del impacto en las personas, pero en la facilitación de justicia creemos que es esencial. También en
el año 2022 un protocolo de actuación para facilitadores y un documento sobre el perfil profesional de los facilitadores. En el año 2023 una guía para operadores jurídicos y facilitadores sobre sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en el ámbito procesal. Y en el año 2023 un documento en el ámbito de otro organismo sobre ajustes de procedimiento. Otra cosa que hicimos fue generar esa vinculación, esa colaboración por parte de los principales grupos de interés. Lo que hicimos fue firmar acuerdos de colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior en el año 2019, con el Consejo General del Poder Judicial en el año 2020. Y a través del Consejo General del Poder Judicial estábamos participando ya en un organismo que es consultivo, que es asesor, pero es el Foro de Justicia y Discapacidad que nos ha permitido tener contacto con todos los actores y que nos ha permitido también hacer llegar nuestros documentos a jueces, abogados, fiscales, notarios, etcétera. También firmamos en el 2021 un acuerdo con la Fiscalía General del Estado y esto ha sido muy importante porque justo en el año 2020 se crea una Fiscalía especializada en materia de discapacidad y son casi podría decir nuestros más estrechos colaboradores. También en el 2022 firmamos un convenio con el Consejo General de la Abogacía. Y en el 2023, y es bastante importante, decidimos que teníamos que llegar a los forenses de los juzgados y firmamos un convenio con la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia. Otra vía de actuación fue la litigación estratégica para lograr también jurisprudencia que nos permitiera incidir con los operadores jurídicos y también con la Administración de Justicia. Y presentamos dos casos. El primero, hicimos seguimos toda la vía interna y luego presentamos una comunicación ante el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Acabamos de obtener el dictamen del Comité favorable a una vulneración del artículo 13 solo y en combinación con el artículo 9 sobre accesibilidad y este dictamen pues establece algunas cuestiones que son importantes, pero además también es un documento en el que se habla específicamente de la figura del facilitador. Hasta ahora creo que solamente teníamos el documento de principios y directrices de la Relatora Especial de Discapacidad, que pues es un documento muy interesante, pero al final su valor no es el mismo que el de un dictamen del comité. Ya actualmente tenemos otro caso que presentamos al Tribunal Constitucional sobre varias cuestiones, ¿no? Aquí alegamos los estándares el estándar un estándar de diligencia agravado para la defensa letrada o el papel del abogado cuando tiene clientes con discapacidad intelectual. La celebración de actos a través de videoconferencia, que es una cuestión que nos preocupa mucho por la falta de garantías procesales y por los efectos que tiene y también pues, sobre ajustes de procedimiento. Este caso no nos lo admitieron en el Tribunal Constitucional y lo acabamos de presentar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otra vía para lograr avances, obviamente, es la incidencia legislativa y desde el año 2018 al 2021
hicimos aportaciones a un proceso de incidencia que era la adaptación del artículo 12 de la Convención a la legislación española. El artículo 12 sobre capacidad jurídica, muy vinculado al artículo 13, y después de realizar actividad de incidencia en todas las fases de la tramitación, desde el anteproyecto hasta la aprobación de la ley, logramos este artículo, el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en España es supletoria del resto de normas procesales y, por tanto, este artículo se aplica en todos los órdenes jurisdiccionales, ya sea penal, civil, administrativo, laboral, etc. ¿Qué es lo que dice el artículo 7 bis? Dice que en los procesos en los que participen personas con discapacidad se deberán realizar adaptaciones y ajustes que garanticen su participación en igualdad de condiciones. Dichas adaptaciones deberán realizarse a petición del Ministerio Fiscal, de oficio por el propio tribunal y por cualquiera de las partes. Además, se pueden realizar en todos los estadios del procedimiento y en todos los procedimientos. Este artículo limita las adaptaciones a la comunicación, a la comprensión y a la interacción con el entorno. El apartado 2 nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a entender y ser entendidas en cualquier acto procesal y que para ello nos establece un listado de posibles adaptaciones. La primera es que todas las comunicaciones, tanto orales como escritas, deben de estar en un lenguaje claro, sencillo y accesible, que tengan en cuenta las características de la persona. También establece adaptaciones para personas con discapacidad auditiva y son especialmente interesantes el apartado C y D, porque el apartado D y C reconoce la intervención de un profesional experto que a modo de facilitador realice las adaptaciones y ajustes necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. Y el apartado D habla de la figura del acompañante, que es una persona de la elección de la persona con discapacidad que le puede acompañar durante el procedimiento. Otra cuestión muy importante es que Plena Inclusión hasta ese momento estaba de alguna manera liderando el proceso, ¿no? Pero como veis, el artículo 7 bis habla de personas con discapacidad, no habla solo de personas con discapacidad intelectual. Esto supuso que en el año 2024, en unión con todo el resto de organizaciones representativas de personas con discapacidad, en la plataforma CERMI, en el año 2023 se creó un grupo de trabajo que coordinaba Plena Inclusión y logramos un documento de consenso de todas las organizaciones que representan a personas con discapacidad, que define la figura del facilitador, cuáles son sus funciones, principios de actuación, barreras, perfiles profesionales, etc. Aquí en esta diapositiva tenéis un poco cuál es el marco legal a día de hoy. Y decir que tenemos un marco legal con artículos que hablan de esto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que es de procedimientos civiles, un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y un artículo en un Real Decreto sobre accesibilidad, pero que define la figura del facilitador. Es importante que en la Comunidad de Madrid, en una de nuestras regiones, ya hay un decreto regulador y se está preparando normas en otras dos regiones de España.
¿Cómo está definido el facilitador en España? Bueno, la definición está en un artículo, como digo, de una norma reglamentaria, pero es la misma definición del documento de principios y directrices de la Relatora Especial de Discapacidad. Como hemos visto en el artículo 7 bis, el facilitador tiene que ser una persona experta y lo que nos dice el artículo que lo define es que es una persona que trabaja cuando se solicita con el sistema de justicia y las personas con discapacidad para asegurar la comunicación efectiva durante los procedimientos judiciales. Apoyan a las personas con discapacidad para tomar decisiones informadas y para comprender, para asegurarse de que las cosas son explicadas y que se hablan de forma que la persona pueda comprender y que se realizan ajustes adecuados. Muy importante, como ha dicho María antes, los intermediarios son neutrales, no hablan en el nombre de las personas y no influyen en sus decisiones o en los resultados. El trabajo continúa después del reconocimiento legal, nos queda la implementación, ¿no? Tenemos una definición legal, tenemos, como hemos visto, un marco legal, pero es insuficiente, ya que no tenemos desarrollos reglamentarios, por ejemplo, que establezcan cuál es el perfil y competencias, salvo esta que he dicho, de una región, y tampoco tenemos normas procesales que regulen la intervención del facilitador en el procedimiento. Por ejemplo, el informe del facilitador es una prueba documental, es una prueba pericial, qué pasa si quién puede remover al facilitador, qué pasa si el facilitador es necesario y no participa, hay una nulidad del procedimiento, etcétera, etcétera. La falta de desarrollo reglamentario está generando inseguridad jurídica y esto también es una cuestión que está frenando el desarrollo. Como decía, algunas regiones están proporcionando los servicios del facilitador, una tiene regulación, pero esta regulación de esta región incluye a los abogados, a los licenciados, a las personas, a los abogados, a las personas que han estudiado Derecho como posibles facilitadores, algo con lo que, por ejemplo, las organizaciones del sector no estamos de acuerdo, porque el año pasado hicimos un pilotaje de formación y vimos que no era un perfil adecuado, por lo menos con la formación que hay a día de hoy, para poder realizar esta tarea. Y estamos preocupados porque algunos grupos profesionales están haciendo formaciones que no son adecuadas. Plena inclusión, el año pasado, a través de otro organismo, hicimos un curso piloto para testar formación y perfiles profesionales con una universidad española y este año lo está haciendo Plena Inclusión con esta misma universidad. El año pasado formamos a 83 personas y este año hemos aumentado la formación de 175 horas a 375, ya es un experto universitario y vamos a volver a formar a más de 80 estudiantes. Voy terminando algunas cuestiones que son para nosotros esenciales con respecto a la facilitación. Como hemos visto en el artículo, en la definición del facilitador, son profesionales que trabajan cuando es necesario con el sistema de justicia, con el personal del sistema de justicia y las personas con discapacidad. Por tanto, en España nosotros estamos configurando el facilitador como un ajuste de procedimiento y como una garantía procesal que deriva directamente del artículo 24 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a no sufrir indefensión.
el que derive directamente de un artículo constitucional, de un derecho fundamental, implica que tiene que tener determinadas garantías, el desarrollo, y además que el cliente del facilitador no es el sistema de justicia, por tanto, no es la persona con discapacidad. Esto significa varias cosas. Si el cliente es el sistema de justicia, porque este debe de garantizar esa participación efectiva en el procedimiento, el coste debe de estar cubierto por el propio sistema de justicia. Y además, esto tiene que ver con la cuestión de si la persona puede decidir si no quiere un facilitador. En España consideramos que la persona no puede renunciar al facilitador si el juez, si la autoridad judicial considera que se va a producir una indefensión. Y esto supone que nosotros solicitamos el consentimiento con la persona para realizar la entrevista de determinación de ajustes, pero no para que el facilitador actúe. ¿Por qué? Porque el facilitador va a apoyar al fiscal o al abogado para comunicarse con la persona y no únicamente a la persona para comprender y comunicarse. Otra cuestión importante es el concepto de discapacidad de la ley. El concepto de discapacidad consideramos que no debe de ser un concepto administrativo, es decir, no solamente deben de poder acceder al facilitador personas que tengan un certificado administrativo o judicial, una declaración judicial de una discapacidad, sino que debemos de atender al concepto amplio del artículo 13, del artículo 1 de la Convención, es decir, cualquier persona con una deficiencia que al interactuar, que experimente dificultades en el acceso al derecho a la justicia al interactuar con barreras de los contextos procesales. Además, no solamente se requiere tener una discapacidad, no todas las personas con discapacidad van a necesitar un facilitador, sino que, como dice el artículo 7, va a ser necesario que la persona presente una discapacidad, pero además necesidades de apoyo relacionadas con la comprensión, la comunicación y el entorno. Bueno, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, la discapacidad podrá ser acreditada por cualquier medio válido en derecho. Otra cuestión es que el facilitador es una persona que está cubriendo un hueco que no cubría ningún otro profesional del ámbito de la justicia. Es decir, nosotros estamos defendiendo que el facilitador no invade competencias de ningún otro profesional que trabaje en el ámbito de la justicia, ¿no? Porque, como os decía antes, ha sido muy importante la necesidad de trabajar con los psicólogos forenses para que comprendan que el facilitador de alguna manera no está invadiendo su trabajo, ¿no? Sus competencias. Y hay veces también que en el procedimiento de incidencia nos ha resultado más fácil casi explicar que no es un facilitador y explicar las diferencias con otros profesionales del juzgado, ¿no? Me parece especialmente interesante, como ha dicho María antes, que no da terapia, aunque pueda reducir la inseguridad de la persona y el estrés durante el proceso, y no es un perito porque el informe que realiza no genera evidencia en la causa del proceso y no sirve ni para diagnosticar. Su rol es exclusivamente detectar necesidades de apoyo y proponer ajustes asegurando
que estos se realizan. Y, por otro lado, se diferencia claramente de los psicólogos o los médicos forenses porque no realiza análisis de credibilidad ni se pronuncia sobre la imputabilidad o las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal o la existencia de daño. Esto es especialmente importante en España, clarificarlo, porque digamos que hay alguna organización previa a la regulación que sí que realizaba funciones muy parecidas a las de los forenses. Bueno, voy acabando. Simplemente las funciones: identificación de necesidades de apoyo, la determinación de los apoyos específicos y los ajustes, y asegurar la realización de los ajustes de procedimiento que pueden ser realizadas por ella o por el propio facilitador, o hay veces que va a tener que, va a tener que llamar al procedimiento a otro tipo de profesionales, ¿no? El facilitador tiene muy delimitadas sus funciones y en muchas ocasiones va a ser el propio facilitador el que pueda realizar esta función, pero otras veces a lo mejor va a tener, si la persona tiene, por ejemplo, no tiene comunicación verbal y utiliza un sistema específico de comunicación, pues por ejemplo, el facilitador va a poder tener que llamar a la persona logopeda que atienda a la persona habitualmente, o que conozca cuál es su sistema de comunicación, etcétera. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un trabajo muy impresionante el que habéis llevado a cabo, así que ahora me gustaría pedirle a Gon que presente al profesor Kim para que nos hable de la situación del facilitador judicial en Corea del Sur. 네, 한국의 김강원이라고 합니다. 저는 오늘 발제를 맡으신 한국의 김태경 교수님을 여러분들께 Hola, 소개하게 되어서 굉장히 기쁘게 me 생각합니다. gustaría presentar al 김태경 profesor 교수님은 임상 Taekyung Kim. Es un 심리학자이시고요. honor presentar al profesor Taekyung Kim, que es psicólogo clínico, que 2013년에 한국에 JI를 도입하기 위한 법무부의 영역 연구에 ha sido responsable de 수행을 llevar a 하셨고요. cabo un estudio para el Ministerio de Justicia para JI의 presentar al facilitador o introducir al facilitador en Corea del Sur. 이 법무부의 Es más, ha TF에 trabajado 참여하시면서 많은 para 역할을 수행해 establecer y formar a los facilitadores en Corea del Sur, así que ha llevado a cabo mucho trabajo al respecto. También fue el líder de un centro que se creó para apoyar a distintas víctimas y ha trabajado en toda su vida apoyando a las mujeres, a los niños, a las víctimas. Y como oiremos por parte del profesor Kim, el Corea del Sur ha establecido un sistema de facilitador basándose en el sistema de Inglaterra y de Gales. Se proporciona el facilitador para las víctimas. Tenemos evidentemente mucho más que aprender y que desarrollar. Como país hemos establecido este esquema de facilitador 네, y espero 안녕하세요. que 방금 소개받은 nuestro recorrido 김태경입니다. ayude. 이렇게 여러 Gracias. 전문가분들께 한국의 Hola, 진술조력인 soy 서비스를 Taekyung 설명할 수 Kim. 있게 되어서 대단히 기쁘게 Es 생각합니다. un honor 사실 금방 poder 설명해 주신 hablar hoy con 것처럼 한국의 ustedes y 시스템은 mostrar el caso 영국의 coreano. 진술조력인 시스템하고 거의 대동소이하고요. Como han 그래서 mencionado, 다양한 여러 가지 이런 것들은 조금 빼고 aquí 되도록이면 tenemos un 한국에서 어떻게 sistema que es 운영되고 muy parecido 있는지에 al 대해서 sistema de 초점을 맞춰서 facilitador que 설명을 hay en 드려보도록 Inglaterra y en Gales. 하겠습니다. Me gustaría centrarme 먼저 en qué es lo que 한국 está ocurriendo ahora 진술조력 mismo 제도의 역사에 con 대해서 el 말씀드리려고 sistema. 하는데요. 저희는 Así 되게 que, en primer 오랫동안 lugar, 민간에서 aquí 성폭력 tenemos 피해 una 아동, visión general 여성, del 장애인 sistema en 간의 Corea del 인권과 Sur. 관련된 이슈들이 많이 논의가 되어 En muchos 왔고요. casos, 형사사법 체계 안에서 ha 그들의 habido un debate 인권이 sobre lo que 제대로 se puede 보호되지 hacer 않는다라는 지적들이 이제 para 지속이 되었고, 그럼 niños, 어떻게 해야 mujeres y personas 되느냐를 con 막 열심히 discapacidad. 논의하던 Así 중에 que 진술조력인 제도라는 게 영국에서 있는데 되게 훌륭해라는 ha 얘기가 existido 나왔고요. este debate 그래서 그래 그러면 우리 이런 제도를
방식을 Y 한번 도입을 해보자라고 해서 2013년 bueno, 6월에 empezamos a 성폭력 investigar 범죄 sobre 처벌 등에 관한 la figura del 특례법이 facilitador, 개정이 como hemos 됐습니다. dicho, en 그래서 los 이 casos 법에 de 13세 Inglaterra 미만 y Gales. 성폭력 피해 아동 Después de 혹은 ello, en junio de 성폭력 2013, 피해 se aprobó una 장애인들을 enmienda 대상으로 한 a la ley 진술조력의 sobre casos 제도가 especiales 명시가 되었습니다. con 그러니까 respecto 저희는 어떻게 al 보면 물론 castigo 민간에서 오랫동안 de 노력을 하긴 하셨지만 법이 먼저 delitos sexuales, 만들어지고 그 법에 con lo cual 근거해서 진술조력인을 양성하고 se introdujo 제도를 una 운영하고 figura a la que 이루고 있는 llamamos el 상태입니다. intermediario judicial 그래서 y allí se 2013년 6월부터 estableció esa 12월까지 대략 한 legislación 6개월 정도 y 사실은 그 hemos 전부터 empezado 제가 연구팀을 꾸려서 empezamos a 영국에도 formar 방문하고 a 영국의 los 트라이앵글도 갔다 오고 뭐 intermediarios desde 여러 이제 junio hasta 자문을 diciembre de 받았고요. 2013. 그래서 진술조력인 역할 모델을 이제 Bueno, 한국형으로 pude 정립을 ir a 하고 Inglaterra 신규 porque quería 진술조력인 aprender 48명을 이제 cómo 양성을 funcionaba el sistema del 했습니다. 대략 facilitador en 6개월 정도 Inglaterra. Así 걸렸고요. que 이후에 지금까지 en 2014년부터 Corea 매년 법무부에서 llevamos a 10명에서 cabo muchos 15명만 estudios 안에 para 신규 진술조력인을 llevar a cabo 양성하고 esta 있습니다. formación. Así que 2013년에는 이제 se 양성한 formó a 48 진술조력인들을 personas y cada 저희가 año 전담 진술조사 기관이 있습니다. 해바라기 formamos entre 센터라고 10 y 하는데 15 그곳에 상근 nuevos facilitadores. En 진술조력인으로 배치를 2013 했습니다. 그리고 se 나머지는 이제 비상근 프리랜서로 활동을 하고 계시고요. asignaron 2014년에는 진술조력 대상을 algunas 학대 피해 facilitadoras de 아동으로 tiempo 확대를 completo 하게 됩니다. para a nuestro 그리고 centro 2020년에는 para 지원 대상을 13세 contra la 미만 아동 violencia 학대 contra 혹은 las 모든 mujeres, que llamamos nuestro 장애인 centro 학대 Sunflower. 사건의 Y 참고인 및 증인으로 확대를 하게 되고요. 2022년에 2014 들어서는 se amplió 연령이 para los 세분됩니다. 전엔 13세 para 미만으로 했지만 18세 menores víctimas de 미만의 abuso. 성폭력 En 피해자 2020 también 그리고 para 모든 유형의 범죄 피해 niños 장애인으로 menores de 13 진술조력 años. 대상이 확대되었습니다. Eh, 2023년에 o, 이르러서는 지원 대상이 인신매매 범죄 피해자로 luego en 다시 2022 se incluyó 확대되었고요. a personas de 현재 violencia 2024년 sexual y 12월 a 현재 양성된 menores de 18 y personas 진술조력인은 con 총 discapacidad para cualquier tipo 194명이고 de delito. En 진술조력 건수는 2023 incluimos 2014년에는 también 450건이었는데 los delitos de 현재는 tráfico de personas. En 4,231건으로 약 9배 넘게 2024, a día 증가한 de hoy, en 상태입니다. 2024, tenemos 194 한국의 facilitadores 진술조력 체계에 formados 대해서 말씀을 y 드리겠습니다. 진술조력인의 자격입니다. hemos 기본 aumentado el número de 자격은 facilitadores que 심리학, trabajan en 교육학, Corea del Sur. Me 사회복지학, gustaría hablar 어미재활 un poco 치료학, sobre 정신의학 la 등등 formación. 관련 Para 분야의 trabajar 학사학위 como 이상 facilitador en 취득이 Corea 이제 기본 hay 요건이고요. que 거기에 tener un 2년 이상의 grado 실무 o grado 경력이 superior 필요합니다. en psicología o trabajo social, 이 기본 자격을 갖춘 logopedia, 사람이 이제 psiquiatría 지원서를 내면 y 법무부에서 al 그중에 menos 2 años 이 de trabajo de 자격이 campo. 충분하다라고 생각되는 Cuando 약관명을 se 10명에서 envía 15명, esta 해마다 조금 solicitud 다른데요. 선발을 y 해서 교육을 en 하게 ese 됩니다. caso 교육은 y 기본 después 교육, de ello se 실무 교육, seleccionarán 심층 교육 10 이렇게 o 이루어져 15 있고 personas y se les dará esa formación, 2013년엔 una que se haya 180시간이라고 terminado 했는데 현재는 조금 줄어서 140시간이 집합 esa 교육을 하고 formación. 있습니다. 자격은 법무부 También 장관이 daremos 이제 140 모든 horas 교육을 de horas 이수하고 시험에 통과한 en persona, que 사람들에게 incluye una educación básica 진술조력인 y 자격증을 también otro 부여하고 tipo de 있고 formación. 법무부에서 Una 진술조력인 vez que aprueban el 명단을 examen, 확보를 después de la 해서 formación, 그 recibirán 명단에 un 근거해서 certificado 활동을 하고 있습니다. para poder trabajar 매년 15시간의 como 보수교육 facilitador 이수가 cualificado. 이제 의무화되어 있는 상태이고요. 신규 양성 교육하고 보수교육 También 모두 es 국고 necesario 지원입니다. tener 저희는 15 horas 국가에서 de 다 지원을 educación 하고 있고 뭐 continuada. 숙박비나 이런 것까지 Y 다 tanto la 제공하고 educación 있습니다. inicial como la siguiente 진술조력인의 의무입니다. está 뭐 여러 financiada 번 por el 이제 Estado, así que es 불가리아에서 얘기해 gratuita. 주시고 하셨는데 제일 La 중요한 건 중립 obligación, 유지 의무입니다. 사건과 관련된 como se ha 대화는 mencionado por 진술조력인이 nuestra 진술자랑 할 수가 compañera 없고요. búlgara, evidentemente la neutralidad 진술자의 신뢰성, es 뭐 진술 necesaria. 신빙성이나 이런 Están 거에 대한 obligados 의견 a mantener esa 표명이나 neutralidad. 반박 이런 No 것들은 pueden 불가능하고 hablar 다중관계에 o 있는 mantener 진술자의 conversaciones relacionadas con 진술조력도 el caso. No pueden 금하게 되어 expresar sus 있습니다. opiniones y tampoco pueden 그 밖에 proporcionar 당연하게도 비밀 유지 의무와 성실 ajustes 의무가 부과됩니다. personas que 진술조력 tengan distintas 대상은 relaciones, 앞서서 evidentemente tienen la obligación de 말씀드렸던 la 것처럼 confidencialidad 18세 y 미만의 tienen la 성폭력 obligación 피해자, de demostrar buena 아동학대 fe. 사건의 19세 Y 미만 se 피해자, incluyen 혹은 13세 bueno, 미만의 el servicio 참고인과 es para 증인이 personas 대상이 víctimas de 됩니다. violencia sexual, 또한 también 장애인으로 menores de 18 등록되었거나 años, 장애가 의심되는 también 모든 niños que han sido víctimas 강력범죄 de abusos 피해자들이 진술조력 서비스를 y 받을 수 있습니다. también para personas 인신매매법에서 정한 범죄 사건의 19세 con un 미만 certificado de 피해자, discapacidad o que 그리고 sospeche que puedan tener 장애로 alguna 인해 discapacidad. 의사소통에 어려움이 También las víctimas 있거나 por debajo de 장애 19 진단은 받지 años en casos 않았는데 de 의사소통 tráfico de 곤란이 personas, tal y como 현재인 viene definido por nuestra 사람도 legislación de 진술조력 tráfico 서비스를 받을 수 de 있습니다. personas y también aquellas personas que tienen dificultades de comunicación o que 업무 se sospeche 환경에 que tienen 대해서 dificultades de 말씀드리겠습니다. comunicación, 사실은 que también 저희가 pueden recibir esos 2013년에 ajustes. 제가 Y ahora 영국에 pasando, 방문해서 뭐 여러 전문가들을 만났는데 bueno, 그때 cuando 저희가 어떤 se 상태였냐면 implantó en 성폭력 2013 범죄 conocí a 처벌 muchos 등에 관한 expertos 특례법 y en aquel 제30조 momento 6항에
19세 미만의 El 성폭력 artículo 피해자의 30, párrafo 경찰 6 de la 조사를 ley 요청하게 되어 sobre 있고 casos 이건 다른 거라도 especiales 비슷한 것 같은데요. establecía 저희가 que durante las 특이했던 게 investigaciones 뭐냐면 policiales que 이 involucraban a 녹화물을 víctimas de violencia 법정에서 sexual 상영을 de menos de 하고 19 진정 años, 성립이 되는 era 경우에 necesario hacer 피해자가 una 법정에서 자신의 grabación. Y esta 피해에 대해서 grabación 진술하는 se 그러니까 presenta en el 그 tribunal 피고인의 반대 신문을 para 받는 이런 일련의 절차가 minimizar la necesidad de 면제가 las víctimas 되었습니다. de tener que testificar 그래서 이 en los 녹화물이 tribunales. 굉장히 중요한 상태였고 이것 때문에 Y 진술조력인들이 주로 활동하는 무대는 así que 대부분 경찰의 초기 수사 단계, la 진술 mayoría de 녹화 las actividades del 단계였습니다. intermediario tienen lugar 근데 안타깝게도 제가 처음에 이 얘기를 전국에 가서 했을 때 en 뭐 la 뉴질랜드에서 investigación 오신 inicial, 변호사님들 그러고 되게 en esa fase. 부러워하셨거든요. 근데 너무 Y 안타깝게도 2021년 me he 12월 reunido 31일 날 이 규정이 위헌 판정을 con 받게 los 됩니다. abogados, pero desgraciadamente en 그래서 diciembre 그 de 전에는 2021 그 어린 esta 피해자들의 bueno, 경우 se declaró 법정에 inconstitucional, 나가서 así 반대 신문에 que 노출되고 그로 인해서 유발될 수 있는 como 이익 resultado de ello 불이나 이런 las 것들이 víctimas, 이제 예방이 되었었는데 이 법이 위헌 결정이 된 이후로는 bueno, a 모든 partir de ahora 19세 미만 se 장애가 impidió, pero 있건 después 없건 de 상관없이 다 법원에 después de esta 가서 enmienda, los 법관이 menores de 보는 19 앞에서 años 말을 해야 하고 con 피고인 discapacidad o no 측의 반대 tienen que 신문에 이제 ir 응해야 al 되는 상황이 tribunal y 되었습니다. testificar delante de un juez. 그래서 Y 종전에는 también tienen que 이제 저희는 someterse 해바라기 아동센터라고 a las 이야기하는데 preguntas de 그런 초기 de las 경찰 otras partes. 진술조사 기관에서 Y 진술조력인이 역할을 하는 게 거의 he mencionado 대부분이었는데 el centro 이후로는 Sunflower, donde se lleva a 법원 cabo la investigación 전면으로 inicial. 대거 업무 Y 영역이 확대가 됩니다. los facilitadores 그래서 suelen 이제 trabajar ahí, pero con 이거에 esta enmienda 반응하기 위해서 올해 초에 su 저희들이 ámbito 변화된 de 환경을 actividad también se ha 반영해서 ampliado a los 법무부가 tribunales. 진술조력인 업무 매뉴얼을 개정을 한 상태이고요. Así que se ha 그리고 revisado el 변화된 currículum 환경과 ahora de 전문성에 formación, 대한 de 요구를 acuerdo con 반영을 el 해서 cambio, 진술조력인 este cambio 양성교육, 신규 legislativo 진술조력인 y, 양성교육 프로그램도 지금 también 보완을 한 porque hay una 상태이고 mayor 보수교육 exigencia 과정도 전면 개편을 de 했습니다. experiencia 그래서 y por 이게 lo tanto se ha 2025년부터 reformado 적용이 el 될 currículum 예정입니다. de formación. Y este 한국의 nuevo programa se 진술조력인의 업무 흐름입니다. implantará a 영국의 partir de 시스템하고 2025. 대동소이하다고 Así es 보시면 como 되고요. funcionan los 그래서 intermediarios en 그 Corea del Sur, que es parecido al 수사기관이나 inglés. 법원에서 진술조력이 필요하다 Las 판단되거나 agencias de 아니면 investigación y 변호인이나 los 뭐 tribunales 여러 이제 solicitan 형사사법 관계자들이 a un 진술조력을 의뢰하게 facilitador 되면 진술조력인 목록에 cuando sea 있는 그 necesario 진술조력인 y 중에 después 선정을 해서 연락을 주고요. 그럼 이제 그 연락을 받고 se 진술조력인이 selecciona 이제 a un 그 사전 facilitador de la 평가를 lista. 하게 Este 됩니다. 근데 facilitador 영국하고 좀 다른 게 뭐냐면 lleva a cabo 영국의 una 경우에는 evaluación 미리 inicial. 이제 그 피해자를 Esto es 만나서 distinto a lo que ocurre en 진술자를 Inglaterra. En 만나서 Inglaterra lo que hacen 사전 es 평가 시간을 충분히 가지는 걸로 reunirse 알고 con la 있거든요. persona y 근데 이제 한국의 경우에는 tienen tiempo 조사나 뭐 suficiente para 증인 evaluar sus 심문 직전에 한 características, pero en el 길어야 caso 2, de Corea 30분. 법원의 경우는 1시간 정도까지 허용이 tenemos 되는 것 entre 20 o 같은데 30 그 짧은 minutos 시간 antes de 동안 이제 que 진술자를 만나서 se 그 lleve a 사람의 cabo el 의사소통 interrogatorio. Así que es muy 특성을 poco tiempo 파악을 para poder 하고 그 evaluar 의사소통 sus 취약성을 características 보완할 수 있는 뭐 대체물이나 이런 것들을 정말 y 발빠르게 su 만들어내는 vulnerabilidad con 전천후인 respecto a la comunicación 의사소통 y encontrar medidas 중개인이 para 되어야 되는 ayudarles 상황입니다. en su comunicación. Así 환경적으로 que 진술조력인들이 굉장히 많이 어려움을 겪고 esas 있는 son las dificultades a las que se 상태이고요. enfrentan los 그래서 그렇게 facilitadores en 평가한 Corea. 다음에 이제 Es esa 원칙적으로는 limitación de 예비 tiempo. 보고서를 Así que esta 신문자이거나 evaluación 경찰 preliminar se 조사자에게 lleva 제공하게 되어 있는데 a 저희는 cabo y se 당일에 envía un 이루어지기 informe 때문에 preliminar a 예비 la 보고서를 policía o 작성할 a 이제 la autoridad 시간적인 여유가 relevante. 없습니다. 그래서 대부분 구두로 진술자가 Pero dado 이러이러한 ese poco 의사소통 tiempo que 특징을 hay, 가지고 no 있고 es 이걸 tiempo suficiente 보완하기 como para 위해서 hacer un 뭐 informe, de 예를 들어 forma que 가족문을 쓰지 esta información 말라거나 뭐 시간 se 여행을 할 수 comunica normalmente de 없으니 forma 시간을 oral. 넘나들면서 질문하지 말고 Y 순차적으로 damos 질문을 recomendaciones como, 하라거나 por ejemplo, 발음에서 뭐 예를 들어 리을 발음이 부정확하다거나 hacer 이런 el 이야기를 interrogatorio de 미리 forma 늘 cronológica o qué 주고 palabras 그것을 utilizar 조사 과정에서 o 감안할 수 pronunciación 있게 y 이제 정보 전달을 ejemplos con la 합니다. pronunciación 그런 para que 다음에 puedan 이제 조사 tenerlo 신문 en 시에 cuenta 동석을 en la fase 해서 de 의사소통 investigación. 실시간으로 중계를 Y 하고 다 끝난 다음에는 진술조력 보고서를 también 제출하게 되어 있습니다. proporcionamos 진술조력 보고서에는 ajustes 영국하고 마찬가지로 의사소통 특성, y luego al final 그다음에 이제 의사소통 se 특성을 envía 보완하기 위해서 un 어떤 게 informe 필요한지 final 향후에 en el que se 법원이나 incluyen 다른 데서 características de 신문이나 뭐 comunicación, 조사에 los tipos de 임할 때 ajustes 진술조력인이 que 조력하는 se 게 필요한지 등등의 proporcionan 정보가 담기게 됩니다.
y si es 말씀드렸듯이 necesario o no 한국에서는 모든 진술 조력이 proporcionar más 활동비는 ajustes o 국고에서 ayuda. 지원이 Como he 됩니다. mencionado antes, 그리고 en 상근직과 Corea, 비상근직 투 트랙으로 las 이제 actividades 분할이 del 되는데 facilitador 상근직은 las 월급별로 financia el 받고 gobierno coreano. 비상근직은 Tenemos 활동하는 facilitadores a tiempo completo y 건수별로 facilitadores a tiempo 정해진 parcial. 액수를 Los facilitadores a tiempo 지급받고 completo 있습니다. reciben un salario mensual y aquellos que trabajan a tiempo 그래서 parcial 한국의 se les da una cantidad fija 진술조력제도의 por caso. 장단점, 한계점에 대해서 말씀을 드리려고 Aquí 하는데 이건 tenemos 저의 개인적인 의견입니다. algunas de las limitaciones del sistema 우선 coreano. Esto es mi 장점입니다. opinión personal. 저희는 국가주도로 지금 En 진술조력인 primer lugar, 제도를 las 운영을 하고 ventajas. 있기 때문에 제도 운영이 굉장히 Es, 안정적으로 이루어지고 bueno, 있습니다. 지속 evidentemente es un 가능성 grupo de 당연히 trabajadores 있고요. 앞으로 확장 que dependen del 가능성 Estado, con lo cual nos 이런 aseguramos la 면에서 굉장히 estabilidad, la sostenibilidad y la 긍정적으로 escalabilidad 평가할 만합니다. del sistema. 상근 Eso es 진술조력인 uno de 중심으로 los elementos 제도가 운영이 positivos. 되기 Y 때문에 además, 대부분 el 이제 servicio es 모든 operado 그 principalmente a través 조사기관에 de 다 intermediarios que 진술조력이 trabajan a 배치된 건 tiempo completo. 아니지만 광역 시도별로는 대충 Y 상근 de esta forma 진술조력인이 nos 배치가 된 aseguramos la 상태이고 consistencia 이분들이 de 일선 los 경찰서나 servicios. 이런 데서 요청이 올 때는 출장을 가서 Eh, 진술조력을 하기도 하기 때문에 Así que, bueno, pero 접근성이 no 굉장히 trabajan constantemente 탁월하다라고 말씀드릴 수 있습니다. en las policías, así que 근데 이제 pero sí que están 한계점도 disponibles en cuanto son 있을 solicitados. La 수밖에 accesibilidad es 없는데 bastante buena. 저희는 Y las limitaciones del 범죄 sistema, 피해자, 그중에서도 nuestro sistema, 성폭력 범죄 피해자들의 인권 옹호라는 bueno, su aplicación 맥락에서 es 이제 limitada 고민이 dependiendo del tipo 있었고 de 그 delito. 결과 En 진술조력인 algunos 제도가 도입이 delitos, 되었기 a lo mejor 때문에 모든 eh, 범죄의 no va a estar 피해자에게 서비스가 제공되지 않습니다. 처음엔 disponible 성폭력에서 지금 점점 이렇게 este 확대되고 있긴 servicio 하지만 y no se 주로 puedan llevar a cabo 성폭력 ajustes, así que no todas las 피해자에게 víctimas 주로 제공이 pueden 되는 recibir 서비스라고 estos 볼 수 ajustes y la ayuda 있습니다. del facilitador. 그래서 범죄의 유형에 Solíamos 따라서 centrarnos 뭐 의사소통에서 뭐 어려움이 un 있음에도 tipo de víctimas, 불구하고 en las víctimas, pero ahora 진술조력 también 서비스를 es 받을 수 obligatorio 없는 incluir a los 상태이고요. acusados. 그리고 범죄의 피해를 주장하는 사람에게만 진술조력 Y 서비스가 제공되고 있습니다. 영국에서는 이제 el, 피고인의 경우에는 자비로 bueno, creo 이렇게 할 que 수 la forma 있지만 de ofrecer el 우리나라 servicio a las 한국의 víctimas 경우는 es 그런 parecido al 시스템은 현재 inglés. 갖추어져 있지 않습니다. 그래서 저 같은 경우는 오히려 이제 그런 사건에서 La- 법원에서 bueno, allí en Inglaterra creo 전문심리위원이라고 que 해서 전문가적인 las partes 자격이 pueden 있다라고 pagar 볼 수 있는데 al facilitador 그런 por su cuenta, 자격으로 pero este 제가 sistema no está 가서 disponible en 이제 Corea. 그 의사소통 중개를 Creo que en este 하거나 caso es 아니면 parecido 그 a lo que 사람의 ocurre 장애 특성에 대한 자문 con 의견을 un perito, 제공하고 있는 ¿no? 상태이고요. 이 부분에 대해서는 이제 Yo 지속적으로 suelo proporcionar a 이제 veces 문제 제기를 하고 있는 también consejos. 상태이고 Y 최근에 법무부로부터 듣기로는 evidentemente, 피혐의자에게 진술조력 서비스를 bueno, 확대하고자 requiere un debate constante 적극적으로 y 현재 el 검토 중에 Partido de 있다라는 Justicia ha 답변을 comentado 얻은 상태입니다. que los acusados podían 그리고 recibir estos 말씀드렸던 ajustes por 것처럼 parte del 피해자 facilitador y 지원 estaban 제도를 revisando la 도입을 posibilidad de 하다 hacerlo. 보니 당연히 Y 중립성과 객관성 bueno, 유지 se presentó como 의무가 medida de 매우 apoyo 중요한 para las víctimas 과제임에도 en primer lugar, así 불구하고 que la 진술조력인 imparcialidad 자신이 역할을 좀 bueno, 혼동하거나 es muy importante, 아니면 pero 이게 los 피해자 지원 facilitadores tenían 제도로서 algunas 있는 confusiones 홍보제도 con respecto a su 있거든요. papel también, 실제로 그 porque 예산도 피해자 se 지원 promovía como una medida de apoyo para las 기금에서 víctimas. 집행이 되고 있어요. 그러다 보니 많은 El 분들이 presupuesto 진술조력인이 피해자 지원을 하는 saram으로 오해를 한 경향이 um, 있습니다. 그래서 피해자의 최적의 진술을 위해서 viene 진술조력인이 심리적인 de las 안정화를 medidas de apoyo a las víctimas, 도모한다거나 너무 bueno, 과도한 스트레스로 인해서 así que los 진술이 이제 facilitadores en 일시적으로 algunas 기억 ocasiones 회상에 이제 intentan 뭐 문제가 estabilizar 있거나 이럴 때 안정화를 시키는 이런 개입은 a 가능하긴 하지만 그건 a estas 의사소통을 personas cuando 원활하게 sufren un 하기 estrés 위한 extremo. 수단일 뿐인 Evidentemente 거거든요. 그럼에도 es posible que 불구하고 lo hagan de vez en cuando, 진술조력인이 피해자를 pero 심리적으로 안정시키는 역할을 하는 eh, 사람이다라는 오해가 en algunas 있고 ocasiones suelen 피해자분들이 이제 좀 centrarse en 힘들어하면 estabilizar 빨리 o 진정을 proporcionar estabilidad 시켜다오라고 psicológica 요구하는 경우도 al testigo o a la 현장에서는 víctima. 뭐 자주는 Y en algunas 아니겠지만 없지는 ocasiones 않는 것 같습니다. 그래서 이렇게 se 피해자 les 보호 llama 업무를 하는 para 사람과의 역할 estabilizar a la 혼동이 víctima, aunque no 이제 es su 저는 papel. 개인적으로는 앞으로 풀어야 될 되게 중요한 숙제 중에 하나다라고 생각을 해요. 이게 계속 얘기를 Esta 이제 불가리아도 confusión 그렇고 es 다 얘기를 하시는 otro problema 것처럼 para nosotros que debemos 중립성과 resolver. 객관성이 유지가 Ha 안 sido 되고 señalado 이제 en 진술자를 varias ocasiones, 지원하는 como han 사람의 dicho algunos de los 포지션을 ponentes 유지하는 anteriores, 순간 법정에서는 전문성을 인정하지 않는 경향이 있고요.
Y tenemos que respaldar a los testigos. En esos casos puede que nuestra experiencia no sea reconocida por el tribunal y también puede ser objeto de críticas externas. Así que esas son algunas de las limitaciones que yo considero que existen. También hay limitaciones prácticas, como he mencionado antes. Hay un tiempo limitado para la preevaluación, para una evaluación previa. Es difícil evaluar las características comunicativas de una persona con tan poco tiempo. Y eso dificulta el proceso el procedimiento y a veces es necesario llevar a cabo una reevaluación. Y en estos casos es difícil que los facilitadores judiciales puedan expresar sus objeciones o quejarse acerca del procedimiento. Así que en un tiempo muy corto tienen que llevar a cabo una evaluación preliminar y este calendario, digamos, está siempre centrado no en las necesidades de la persona, sino en las necesidades del sistema judicial. Así que incluso las víctimas tienen que esperar durante mucho tiempo para que se haga justicia. Así que creo que deberíamos resolver estas cuestiones de cara al futuro, empezar a pensar cómo hacerlo al menos. Luego, hay críticas también sobre la falta de formación adecuada de los facilitadores judiciales. Para mí fue muy sorprendente que ocurra esto, porque la mayoría de los facilitadores judiciales aquí tienen una titulación que es un máster o superior. Así que a mí me sorprende, pero claro, nunca se sabe si uno está llevando a cabo sus labores de forma adecuada. Lo único que podemos hacer es dar por sentado que están haciendo un buen trabajo, pero yo no creo que sea el mayor de los problemas actualmente. No es un problema de carrera, digamos. Evidentemente sí se puede crear una formación, digamos, un poco específica o de refresco para mantener esto al día, o también unos grupos de acompañamiento que les permitan hacer una cierta supervisión. En Corea hay la mayoría de ellos son intermediarios o facilitadores que son a tiempo parcial. A tiempo completo sería lo ideal, pero una persona para trabajar a tiempo completo debería estar cubriendo muchas discapacidades distintas, menores, adultos, gente con discapacidad auditiva o con discapacidad intelectual, y yo creo que no es fácil ser capaz de evaluar a todas esas personas, y eso es lo que necesitaría una persona para poder dedicarse a esto a jornada completa. Así que, teniendo en cuenta todo esto, deberíamos continuar estableciendo una clasificación entre los facilitadores judiciales en términos de su experiencia y de su área de especialización. Evidentemente no es fácil hacerlo porque un facilitador judicial no puede cubrir absolutamente todas las posibilidades, todas las posibles discapacidades, y las situaciones que se pueden presentar son complejas. Por ejemplo, el facilitador judicial en ocasiones no tiene conocimiento de ciertos tipos de discapacidades y, sin embargo, tiene que hacer frente a esa situación y centrarse en evaluar las habilidades comunicativas. Así que los propios facilitadores judiciales tienen que desarrollar una ulterior capacidad para realmente ser capaces de hacer su trabajo de forma adecuada. Para esto, evidentemente, se necesita presupuesto y se necesita tiempo y apoyo. El otro problema que tenemos es que tú recibes una llamada y te piden que vengas esta tarde, ¿no? A veces yo recibo una llamada
y evidentemente tengo otra reunión, tengo otra cita. Muchas veces te llaman y no hay tiempo para prepararse, no hay tiempo para ajustar o adaptarse a esos trabajos, a esas tareas, porque uno tiene su propia vida personal y en cualquier momento es avisado para que se presente en algún sitio. Así que si quieres trabajar, tienes que al final perderte muchas oportunidades. Creo que en el Reino Unido 선발을 하지 않는다고 하시더라고요. 이것도 한편 좋은 creo que 방법일 hay, 수도 있지 않을까라고 생각을 como digo, en 해봤습니다. el Reino Unido 제가 hay 오늘 말씀드리려고 las 한 personas que se 건 están 여기까지입니다. formando como facilitadores judiciales 들어주셔서 aceptan a 감사합니다. todas las personas, no necesariamente gente que se vaya a dedicar a tiempo completo. Y creo que eso es un buen enfoque. Muchísimas gracias por su Thank atención. you Eso es very todo. much, Professor Kim. So it seems that in Korea, Muchas the gracias, intermediary profesor Kim. system Parece has que en been Corea developed los a lot more than in Taiwan. facilitadores So I están believe mucho that más in the future desarrollados que there en can Taiwán. be Me a pare- lot me- of me parece interesante learnings from you. esta característica y creo que Thank you. podremos en el futuro aprender mucho de So vosotros porque creo we que have tenéis un sistema mucho más about estructurado. 25 minutes for questions. Tenemos como unos So 25 minutos para preguntas y respuestas para comentar las presentaciones que se han hecho. I haven't seen any questions listed in the chat box. No he visto So, ninguna pregunta todavía en el chat. if No sé si anyone alguien tiene has alguna any pregunta, si question, alguien quiere please hacer just algún raise your hand. comentario. No, si es así, no tienen más que levantar la mano. Let me start with a Vale, question entonces voy a empezar about the yo con name una pregunta of sobre the el justice nombre intermediary, del because facilitador judicial, del I think intermediario de what you've justicia, como called it, se dice a en algunos communication países, facilitator. porque It cuando seems that algunos lo llaman facilitador de la it's comunicación, por ejemplo, como en more Bulgaria, clear about the role parece que of es the algo más person claro el in the papel que in the desempeña esa proceedings. persona So en I el wonder, procedimiento. Yo me when pregunto you si said that there was some questioning about the term justice tú intermediary, so I'd like to hear decías que more había about habido that algún and cuestionamiento how you sobre el decided término, ¿no? to El go with the intermediario de communication justicia, ¿no? facilitator. Thank you. Me gustaría saber cuál es tu opinión, que elaboraras un poquito Yeah, más sobre sure. eso, María. I remember that was a discussion even Sí, esa fue una conversación, una in discusión Canterbury when we met with the hub, que and tuvimos hasta en Canterbury about cuando nos reunimos con el intermediary, Hub, the term that came hablando de from England and intermediario, ¿no? Wales. La palabra que viene de Inglaterra y Their Gales. criticism about the term is that it La is very crítica complex es que es for the persons muy complejo that needs the entender esa support, like función para la intermediary, propia persona and que usually, requiere as far as I esa remember, ayuda, porque it's intermediario an expert that is usually es un experto que connected with normalmente doing something está different, relacionado like some kind con of hacer otra cosa distinta. Por ejemplo, agency, hacen labores como si dijéramos properties de or something like agente, that, right? Maybe como si Jenny dijéramos could say that comerciales, better. vendedores, intermediarios First, it's the complex of the word itself, en el and entorno, secondly, digamos, mercantil. it's a term Así that que la palabra is ya en sí usually es connected compleja with y luego además es un término que suele another estar profession. relacionado con So, otros and ámbitos, about con a otros system, sectores. the En name lo que that they use respecta a in la New palabra Zealand, asistente, que I es la palabra believe, que utilizan en Nueva Zelanda, si no me communication equivoco, assistant, asistente de comunicación. Sally Ketch from New Zealand, she once said Sally that Ketch de Nueva Zelanda dijo en una ocasión assistance que is a process that is not la asistencia es un proceso que explanatory, no so es right about the que work no of está the tan claro, que no intermediary. explica del todo So cuál es la función de that's ese how we ended intermediario, up ¿no? Así que ella también se with quejaba this de mixture asistente. Por eso acabamos con esta of words. mezcla And to be honest, de palabras y para ser sincera, communication facilitator facilitador de la comunicación es en realidad la traducción. En realidad en Bulgaria, en la lengua en búlgaro, es una cosa un poco distinta, ¿no? Viene a ser un poco como intermediario de comunicación, ¿no? Y vuelve a surgir esta palabra intermediario, porque si utilizamos facilitador, también sería una palabra, en búlgaro sería una palabra muy complicada también. Por eso lo que hemos hecho es una combinación de dos términos, ¿no? Fue una conversación muy larga y con muchas dudas. Y luego está también está la cuestión de
no solo el nombre, la palabra completa, el término completo, sino cómo abreviarlo, cómo acortarlo, ¿no? Así que sí que tuvimos en cuenta todas estas cosas desde el principio a la hora de pensar y hicimos un poco de brainstorming, un poco de tormenta de ideas para decidir qué nombre poníamos. Thank you. Jenny, do you want to say Gracias, something? gracias. Jenny, ¿quieres decir algo? I will only say one small thing. So Solo diré I una think, cosa Maria, the muy point you breve. made, Intermediario it's a word es that can be cierto, used for es cierto lots que of es una different palabra que se puede things utilizar para that muchísimas doesn't cosas necessarily distintas. have anything to No do necesariamente tiene with que ver con assisting el communication con or asistir a la linked to the comunicación, no justice system. necesariamente, o I no actually necesariamente está like the vinculado word al entorno communication de la justicia. A mí me facilitator gusta or mucho el communication facilitador de la helper comunicación or communication support, o because I think it's ayudante de much comunicación clearer o what it apoyo a la is comunicación. that Creo que es mucho más the claro, role expresa does. mucho más claramente lo que hace esa función, esa Thank you. persona, así que me gusta más en And realidad. I have another question about Tengo the otra ground pregunta rule sobre bearing. eh, Because if las time vistas. allows, then it eh, seems that it's a eh, good idea for the las vistas justice básicas, intermediary to iniciales, be lo que able to llaman sit ground rule down with the hearing, court porque creo que es participants buena idea before the que court el proceedings facilitador se goes pueda on. But sentar antes del in the procedimiento con case los of participantes, con la Korea, persona que va a I don't recibir la think ayuda. En el it's caso de Corea, possible yo at no all creo que because it sea takes posible en absoluto, place porque in parece such a que short time. But I wonder tenéis whether unos plazos muy breves. Pero first yo of me all, in pregunto si England, quizá, how si often en does it Inglaterra, happen? ¿con qué And frecuencia second, ocurre if esto? ¿Con qué frecuencia there is such se a produce system esto in de tener Spain? una reunión previa con la persona y si existe este sistema, por ejemplo, también en España? So, Song Lee, do we have anybody from England apart from Sue and I? I Song think Lee, ¿tenemos it's a alguien, aparte de Sue y yo, hay alguien de yes. Inglaterra? We No could sé so si we hay don't alguien. have an intermediary. So Nosotros no so the tenemos ground rules intermediario, así que hearing esta is something that is vista highly de reglas recommended, básicas and I que think llaman most es algo intermediaries altamente would say recomendable. Y yo that creo que la it's mayoría de really los helpful to intermediarios have o had the facilitadores te ground dirían que es muy rules útil el tener hearing before the esa vista actual court case preliminar takes place. I de just saw reglas Maria generales nodding, so Maria may para, be able to tell us yo what veo, por Paula ejemplo, a said María about que it. está I sintiendo. know, though, that it doesn't Yo creo que sí always sería muy happen. útil siempre. Yo So sé que no siempre it's ocurre, something that a pero sería judge una could buena forma say, de sentar I las don't want to bases. do Sería algo that, que I'm not que el juez puede interested. que diga, no, no quiero hacer eso, no But me from the interesa. intermediary's point of view, Pero desde el I punto de do vista know that de it's los something facilitadores, that yo sí they sé que es algo que siempre think se has a agradece great value, a y great que consideran que benefit, tiene muchísimo because it valor y aids que puede ser muy everybody's beneficioso porque understanding ayuda a todo el mundo as to what a the role entender of the la situación, a intermediary entender is, el and papel they can del discuss the facilitador y de esa adjustments manera pueden abordar and y clarify discutir los any ajustes y points las that need adaptaciones, clarification aclarar in cualquier advance. So I would tema que imagine that necesite if you spend time in a una ground rules aclaración a hearing, priori. Así que then yo creo you que si make the dedicas actual tiempo a una process vista on the day preliminar, that eso va a much hacer more el effective and procedimiento mucho efficient. más eficaz cuando llegue el día, ¿no?, del juicio. En el caso de España, como os comentaba, no tenemos una regulación reglamentaria que diga cómo tiene que intervenir el facilitador en el procedimiento. Ahora mismo estamos en un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial para realizar un documento sobre la participación de las personas con discapacidad en los procesos, y hay una parte que vamos a intentar regular cómo interviene el facilitador, y también hay un grupo de trabajo en el que estamos con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Derechos Sociales también para intentar llegar a un acuerdo y redactar un borrador de norma que lo regule. En esos casos sí que se va a intentar que se establezca este paso de normas básicas del procedimiento, porque creemos que es una muy buena práctica para que el procedimiento pueda ir bien. Actualmente, pues yo creo que hay veces que el facilitador se reúne con el juez o con el resto de operadores jurídicos y les explica cuáles son las necesidades de la persona, pero
cuando no está regulado entra en el terreno de la subjetividad y de si el juez considera que es útil o que no es útil, si quiere o no quiere o si tiene tiempo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahora mismo depende de la persona con quien tengas enfrente. Yeah, it would be interesting to collect 대한민국의 all the 경우에는 relevant 이제 legal 제도가 먼저 provisions. 만들어졌기 때문에 진술조력인이 선정이 되어서 이제 증인신문 과정에서 진술조력인이 Sí, en Corea 사실관계를 nosotros 보조를 tenemos 해야 una 되는 경우에 regulación 이미 específica cuando 진술조력인이 무슨 necesitamos 역할을 하는지 un 대부분 facilitador 알고는 judicial. 계세요. 다만 이제 eh, 어느 지점에서 en el 어떻게 tribunal, 이들이 개입을 esta 어떤 persona tiene que 방식으로 estar 하는지 이런 implicada, 거에 tiene que 대해서는 좀 participar 낯설기도 en la 하고 그런 vista. 부분이 좀 있고요. 그래서 한국에서는 특히 Son muy 성폭력 conscientes desde el 사건에서는 principio de que 전담 tiene que ser 재판부 제도가 있어요. 그래서 y se prepara todo bien y es 3월 importante 달에 보통 y tiene 인사이동을 tiene 하시거든요. que estar 그럼 3월 presente. 달에 Si se ha 보통 3월 establecido así, tiene 첫째 que estar presente 주에 en el 그 전담 procedimiento. 재판부 연수 과정이 있습니다. En Corea, 거기에 주로 제가 가서 muchos 진술조력인 jueces 제도를 다 설명을 하고요. 진술조력인을 활용을 안 하면 van rotando de un 선생님만 tribunal a otro, 손해예요. así que 제가 cuando, 열심히 por 홍보를 하고 ejemplo, 그런 게 이제 son 금방 asignados de 바뀌진 un tribunal 않지만 a 이제 그래도 otro 기본적인 tribunal, 이해는 좀 가지게 eh, 해주는 경향이 있는 것 같습니다. 그럼에도 me han 불구하고 dicho 재판부마다 que vas 사실은 a trabajar en este 진술조력인 tribunal. 개입을 En algunas 원천적으로 원치 ocasiones 않는 경우도 있고 어떤 재판부는 굉장히 seguimos 적극적으로 a 진술조력인의 ese juez 조력을 얻고자 y 흔쾌히 esos 허락하시는 경우도 있긴 facilitadores 한데요. siguen al juez 장기적으로는 con el que 계속 van. 이렇게 서로 Algunos, 경험이 쌓이다 보면 en algunos 긍정적으로 casos, en 좀 algunos 변화 발전하지 jueces, 않을까 algunos 싶고 성폭력 están muy de 재판부에 acuerdo con 제가 la 경험해 idea, 본 otros 적이 te dicen que 되면 no, gracias. 성폭력 Evidentemente, 이외의 espero que 재판 con el tiempo 과정에도 vayamos teniendo una respuesta un 진술조력인들의 poquito más 역할에 대한 positiva. 긍정적인 평가, 긍정적인 기대가 좀 이어지지 않을까 싶습니다. Para los delitos de tipo sexual, hemos estado recibiendo un feedback bastante bueno sobre la función que desempeña el facilitador judicial. Espero que eso 영국이 아까 incremente. 제니가 Siento haberte 얘기를 interrumpido, 했었는데 pero creo que era 그 importante 그라운드 contar 룰스 eso. 히어링이라는 굉장히 흥미로운 제도를 갖고 있더라고요. 지금 이제 Se ha mencionado 이네스이 también 얘기하신 거랑 esta reunión 스페인에도 preliminar. En 비슷한 el 제도가 Reino 있는 것 Unido 같은데 sí que se hace, 본 이제 como se 재판이 mencionó, y 열리기 yo creo que 전에 재판과 España también 관련된 뭐 va camino 진술조력인이든 뭐 de 변호인들 hacerlo, 같이 de que antes de que 출석해가지고 empiece realmente la 한국말로 vista, 하면 cuando 필수적 공판 준비기일 el facilitador 같은 está en la 것이 sala y 미리 está 열려서 con los 그때 이제 abogados y con el 진술조력인들이 resto 어떻게 de los 하고 participantes, 이번에 특성이 어떻고 una vez están todos 진술조력인만 아까 reunidos en la 이제 misma sala, pero 기소평가 incluso antes de 관련된 ir 내용들을 사전에 al 미리 이제 tribunal, 합의하는 시간을 si hay alguna 갖더라고요. 그래서 sesión previa, 그런 것이 건국한데 필요하다라는 생각이 creo 들었고요. 그래서 지금 한국에 있는 que 그런 podemos 이제 필수적 공판 tener una 준비기일들이 especie como de briefing, 진술의 ¿no? 어려운 Un poco de 장면과 tiempo 관련해서는 아직 previo 마련되진 para 않았는데 통과되지는 organizar la 않았으면 función, para 법안은 좀 determinar cómo se 위헌스럽게 va a proceder. 봅니다. 그래서 그런 Y 부분들이 en 좀 Corea 개선되면 좋을 것 같습니다. intentamos establecer algo similar y yo creo que es un tema importante. Es importante que pensemos en eso y que pensemos Yes, en thank you. establecerlo de I una have two forma questions, actually three habitual. questions Tengo from the chat tres box. The preguntas first del one chat. is regarding La primera está relacionada TJI in Korea. con el facilitador, la función del facilitador en Corea. Hui asked Tai whether Chu-hui people would think pregunta that a si full-time JI in the la court is gente a cree good que es una buena occupational idea choice. que si es una buena profesión, digamos, So that's el the question. And there facilitador a is tiempo another completo, tener un question in facilitador siempre en Korean, los and tribunales. maybe Y luego Colin otra can pregunta help en with that. coreano que no sé si Colin puede ayudarnos con ella. And then there is a question Y luego to hay una Maria, pregunta which para you can María, just read que la already in podéis leer, English. está en inglés. 답변을 드리면 될까요? Yes, please. 네, 한국의 경우엔 상근 진술조력인을 Sí, en 선호한다기보다는 Corea 상근 tenemos 진술조력인이 그 조사 세트에 facilitadores 늘 judiciales, 있으니까요. facilitadores de la 그 comunicación a 조사자들도 tiempo 이제 completo y 진술조력인 yo creo que 특히 경험 많은 es 상근 importante que en 진술조력인들한테는 Corea 굉장히 많이 조언을 구하는 eh, 편이고 que 진술조력인들이 los 다양한 tribunales 제안을 하는 것에 cuenten 대해서 con 좀 el apoyo de 안전하게 los 느끼는 facilitadores a 경향이 좀 tiempo 있는 것 completo, de manera que 같고요. los 네, facilitadores 근데 야간 eh, 시간이나 아니면 주말인 경우에는 상근 진술조력인 활동을 할 수 없기 hay 때문에 그럴 때는 hay 비상근 mucha gente que 진술조력인을 이제 prefiere
que prefiere esta función, la función del facilitador a tiempo completo. Pero hay muchos momentos en los que no están disponibles y entonces tiene que asignarse la figura de un facilitador autónomo. Yo creo que hay como unos 10 años de experiencia con los facilitadores a tiempo completo, de manera que han establecido ya una larga trayectoria, están bastante bien consolidados en el sistema judicial y eso hace que el trabajo de estas personas se desarrolle de una forma mucho más fluida y estas personas reciben un salario y es un salario que no es suficientemente alto. Si tenemos en cuenta la experiencia y los conocimientos que tienen que tener, su riqueza de experiencias, hay mucha gente piensa que el salario no es adecuado, es demasiado bajo para trabajar a tiempo completo. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, gracias. Hay una pregunta en Hangwon, hay una pregunta en coreano. 아까 나왔던 내용들을 설명하시는 내용인데요. 재판에서 Sí, es un comentario en realidad. 역할이나 어떤 분이고 이분에 대한 소개가 공식적으로 이루어지는 절차가 있느냐. Dice que la función de 질문에 los 대해서 facilitadores 한국에서는 정해진 것은 없지만 en 판사가 Corea 진술 조력이 있는 소개해 주는 경우가 있다라고 답을 해주셨습니다. que a veces los jueces lo establecen antes de empezar la vista. Ellos establecen que tiene que asistir una de estas personas. Así que para aclarar un poco lo que tenemos en Corea. En Corea tenemos un sistema que establece que si una persona tiene que asistir al tribunal, el juez primero tiene que reconocer a esa persona, validarla, digamos, tiene que conocerlo. Por lo tanto, el juez tiene que saber la importancia de la figura del facilitador. Es siempre, en último término, el juez el que introduce la figura del facilitador antes de la vista. Y en lo que respecta a los facilitadores, nosotros estamos revisando los manuales de conducta de los facilitadores con regularidad. A veces hay algún facilitador que asiste también a las comisarías de policía y entonces esa persona presenta un informe propio del facilitador y que establece que conoció a esa persona en cierta comisaría de policía y hace una recomendación ya previa basada en ese encargo que recibió en comisaría. Y de manera que eso ya establece una dirección, digamos, si se va a consultar a un facilitador o no, cuando llegue el momento de la vista. Tenemos este tipo de informes que emiten los facilitadores y que además es obligatorio, tienen que emitirlo cada vez que hagan una intervención, independientemente de que ese encargo se haya producido en una vista judicial o en una comisaría de policía. Espero que haya valido la aportación. Sí, la siguiente pregunta es para María y es en tu formación. Había algo sobre conocimientos jurídicos, ¿no? Sí, es una cosa que se repite mucho, ¿no? La cuestión de los conocimientos judiciales, conocimientos jurídicos o no. La parte jurídica de nuestra formación fue un tanto distinta, ¿no? Trataba más de explicar, de dar unas definiciones muy básicas, unas nociones básicas, explicando un poco cómo funciona el sistema de justicia, los distintos agentes que toman parte y cuando hay una causa judicial, conocer la atmósfera, el ambiente, la situación, quién se sienta dónde, cómo hablan, cómo se dirigen, cuáles son digamos, los protocolos y las convenciones, las distancias
los lugares que ocupa cada una de los participantes. Es decir, la parte jurídica tenía que ver más con eso, con cuestiones, digamos, de práctica procesal, no tanto de conocimiento de las leyes, pero evidentemente, claro que hay unos principios y unas reglas que son necesarios para entenderlos y que teníamos que trasladar del sistema británico al búlgaro. Nosotros necesitamos una aportación por parte del sistema para que seamos suficientemente precisos a la hora de poner en práctica esta figura. Por ejemplo, tenemos que estar muy bien enterados de la confidencialidad, de cómo mantener y preservar la confidencialidad. También conocer dónde te sientas, si hay un testigo, por ejemplo, un policía o alguien más. No solo la confidencialidad, sino también qué pasa si hay circunstancias relacionadas con el caso. Por ejemplo, la persona dice, por ejemplo, sí, lo hice. Depende un poco de cuál es la función de la persona, qué parte tomas en el procedimiento, si la persona es un testigo o es un acusado. Es decir, simplemente para enseñar los principios había que traducir el sistema jurídico, ¿no? Para poder compararlo con el búlgaro y ver qué podemos nosotros aprovechar para nuestro sistema y si ya hay algo que esté funcionando en el vuestro. Pero también tengo que decir otra cosa. Y es que estamos en una situación muy especial en Bulgaria. Prácticamente no podemos seguir las instrucciones, porque venimos de un sistema que está totalmente regulado, hay una serie de reglas muy fijas, así que para el grupo de los facilitadores de la comunicación, que la mayoría vienen del entorno de los logopedas, ellos está claro que te dicen, no tienes nada que ver con la parte jurídica, pero solo de la comunicación. Pero luego llegó el primer caso y allí hubo un montón de conflictos de interés, perspectivas muy distintas concurrían. Y ocurrió así porque no tenemos un marco, no tenemos ese reglamento que nos encaje en el sistema y necesitamos de nuevo tener abogados para llevar a cabo esa supervisión, incluso desde la parte jurídica, para poder mantener la conformidad y no crear o establecer prácticas negativas o viciadas, porque una persona con discapacidad normalmente suele venir de un contexto que es muy complejo. Esas personas normalmente o se utilizan como un instrumento o como objeto, en cierto modo, para lo que está ocurriendo en esa causa. Así que esa persona no solo no entiende la parte de la comunicación, del proceso o del procedimiento, sino que además, en muchos casos, no entiende siquiera por qué está ahí, por qué está acusado de nada. Así que esos facilitadores de la comunicación van a tener que ir un paso más allá, seguramente, para, en cierto modo, tener esa parte jurídica. Es difícil mantenerla apartada, pero también conocerla, en cierto modo. Es complicado, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre una cosa y la otra? Pero tenemos que asegurarnos de que el facilitador de la comunicación se asegura de que cumple y de que esta persona no es cosificada desde el punto de vista tanto jurídico como personal. Así que sí, sin duda es una posición un tanto compleja. Bueno, tengo que tomar la palabra. Ahora estoy hablando a los intérpretes. Me gustaría pediros que os quedéis durante 5 o 6 minutos más, porque tenemos algunas preguntas que queremos abordar. Así que muchas gracias de antemano. Jenny, ¿tú tienes alguna respuesta directa a esta misma pregunta? Sí que la tengo, pero muy breve. No quiero hablar en nombre de Paula, pero lo que ella dice y el ejemplo que da María ayuda mucho a ilustrar eso, que es que el conocimiento jurídico no es necesario, pero una buena comprensión de cómo funciona un procedimiento judicial, de la terminología que se utiliza y de la etiqueta que se respeta en esos juicios es esencial. Eso es lo que Paula establece.
Vale, creo que solo tenemos tiempo para la última pregunta por parte de Inés. Tienes una pregunta para el sistema coreano, ¿no? Adelante. Inés. Perdón, sí, quería preguntar si en Corea, como los facilitadores son a tiempo completo, si cuando hay una persona implicada en un procedimiento, si se garantiza que es el mismo facilitador el que le acompaña durante todo el proceso, porque como muchas veces duran mucho y se producen muchas actuaciones diferentes, pues por saber si es un principio del sistema coreano. 기본적으로 기본 원칙은 경찰 조사할 때 진술 조력인으로 참여했던 분이 법원까지 가는 Sí, 거를 기본 원칙으로 하고 있고요. desde la 상근 진술 investigación 조력인의 policial tiene que ser 경우에는 el 이게 훨씬 mismo 수월한 facilitador el que 상태이고, acompañe a la 다만 persona. 이제 비상근인 경우에는 이제 재판 Si 기일이 tienes 본인이 esos 갈 수 없는 facilitadores a 날에 tiempo 잡히거나 completo, 이럴 수 있는 es más fácil 상태가 있고요. 그럴 conseguirlo, 때는 pero 다른 진술 cuando son 조력인이 이제 autónomos, 소송 si no 중개 pueden 인솔을 하게 asistir a 되는데, una cita 그런 concreta, 경우에 pues 이제 se 진술 proporciona 조력인 앞서서 otro 진술 facilitador 조력했던 분이 para que 쓰신 proporcione su ayuda. 보고서를 미리 En ese 보고 caso, 이제 el 그거를 검토한 primero 뒤에 짧게 사전 평가하고 소통 준비하고 이런 식으로 establece 되어 있고요. o emite 앞선 un 질문에 informe y el 살짝만 segundo, el 제가 que 토를 viene a 달자면, sustituirlo, tiene que preparar ese 초반에 informe, 저희가 prepararse con 진술조력인 ese 교육을 informe. 할 때 Quiero añadir otra 의사소통 cosa, otro 중개에 정말 comentario, y es 집중해서 que a la 교육을 hora de 했는데 formar a los 10년 동안 intermediarios o a los 이제 그 facilitadores, 활동을 la 전개하다 comunicación es el 보니 principal área en el que 여러 nos enfocamos. 영역에서 받는 Pero ahora que tenemos ya 피드백이 10 años de experiencia y que 법률적인 hemos ido 지식과 경험이 너무 조금 viendo 부족해서 아까 말씀하셨던 거 cómo 에티켓이 encaja 조금 y hemos recibido feedback, 지켜지지 nos 못한다거나 hemos dado cuenta de 이런 que 지적이 necesitamos 좀 también más 있었고요. 그래서 formación 저희가 지금 en lo 교육 que 과정안을 respecta a eso, a esa 개편하면서 parte de la etiqueta de los 법률, tribunales, 그러니까 a cómo se 형사사법 desarrolla 절차에 un 대한 지식 procedimiento 부분을 judicial. 대거 추가를 해서 지금 현재 넣어놓은 Así que hemos ido 상태입니다. 그 añadiendo mucho 부분은 교육 contenido 이제 a ese 고민하실 때 currículo en lo que respecta a 조금 los 적극적으로 conocimientos 고려를 해야 될 지점일 것 같아서 sobre cuestiones 말씀드립니다. jurídicas y judiciales. Yo creo que eso es una consideración importante a la hora de desarrollar el currículo de estos profesionales. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Yo creo creo que que no es tenemos el más tiempo que tiempo, así tenemos para que hoy. No tenemos más una tiempo, pero vez me más gustaría me gustaría dar dar las las gracias a gracias a todos los todos los oradores, ponentes, a todos los intérpretes a todos los y a todos los participantes. Y os recuerdo de participantes. nuevo, en el chat Recuerdo que en el tenéis chat tenemos un un formulario formulario de Google en el que Si podéis son tan hacer amables de, por clic favor, y entrar rellenarlo para y darnos vuestro feedback, completarlo vuestra para los opinión. comentarios. Eso nos va a ayudar a planificar Así nuestros que siguientes pasos. should Y con eso yo creo celebrate a que bit, come on, and creo que deberíamos deberíamos celebrar celebrarlo. Kaon series y of Mayumi webinars por as esta we've serie concluded, de seminarios Hemos web. terminado esta serie de Los hemos webinarios completado very nice tal y como to estaba see previsto. that Creo que es todo es un un placer éxito ver y es and muy que se están satisfactorio haciendo ver cosas meet offline again que to conseguimos hacer cosas y que be prepared for the next avanzamos y steps. volveremos y quizá a podamos vernos para planificar planificar los siguientes pasos. De nuestros nuevo, siguientes muchas gracias, pasos y seguir María, haciendo cosas de Inés este tipo. Muchísimas gracias a todos los ponentes otra vez. Kim. Gracias. Gracias. Bye bye. Thank you. Adiós. Bye. Professor Kim, Bye, Professor Kim, everyone. you know that in Taiwan, Profesora Kim, actually, no sé si sabe que en Taiwán we translated a document from hemos traducido un Korea. documento de los tribunales coreanos. Es un menú de ajustes para personas con discapacidad. Pero desgraciadamente no hemos copiado la parte del facilitador, así que probablemente será algo en lo que podamos trabajar después. Bye, María. Thank you. 네, 수고 Gracias. 많으셨습니다. Adiós, María. Muchas gracias. Thank you.